Buenos días. En esta ocasión realizaremos un cuadro comparativo donde haremos 4 columnas y estableciendo las diferencias entre utilizar una estrategia de escalada y una de análisis medio-fin. Vamos a presentar ejemplos y también vamos a ver lo que es el razonamiento analógico, razonamiento deductivo y razonamiento inductivo y las características de cada uno de ellos. Además de eso, veremos un ejemplo de lo que es el análisis analógico. Veamos. En la estrategia de escalada podemos ver que se utilizan en diversas situaciones como conflictos, negociaciones o competencias con el objetivo de obtener una ventaja gradual y progresiva sobre la otra parte involucrada. Esta estrategia implica tomar medidas incrementales y proactivas para aumentar la presión o el compromiso en busca de una resolución favorable. En la estrategia de análisis medio-fin, también conocida como estrategia Mid-End Analysis, es una metodología utilizada en diversos campos como el desarrollo de proyectos, la gestión empresarial o la toma de decisiones estratégicas. Consiste en dividir el proceso o el proyecto en diferentes etapas o fases y realizar un análisis detallado al final de cada una de ellas. Podemos ver que el razonamiento analógico se basa en encontrar similitudes entre dos situaciones o casos para inferir que si comparten características similares en ciertos aspectos, también podrían tener características similares en otros aspectos. Es decir, establece una relación de analogía entre dos elementos o situaciones. Un ejemplo sería que si se sabe que Camille es bueno jugando el fútbol y Kate tiene características similares a Camille, se podría inferir analógicamente que Kate también podría ser bueno jugando el fútbol. En el razonamiento inductivo se basa en la observación de patrones o datos específicos para llegar a una conclusión general. Se parte de casos particulares y se generaliza hacia una regla o principios más amplios. Un ejemplo sería que si se observa que todas las manzanas que se han comido son dulces, se puede hacer una generalización inductiva de que todas las manzanas son dulces. En el razonamiento deductivo se basa en las aplicaciones de reglas o principios generales para llegar a conclusiones específicas. Se parte de una premisa generalmente aceptada y se utiliza la lógica para llegar a una conclusión específica basada en esa premisa. Un ejemplo sería que si se sabe que todos los mamíferos tienen pelo y se sabe que un perro es mamífero, se puede hacer una deducción lógica de que el perro tiene pelos. En las características, de manera un poco generalizada, podemos ver que el razonamiento deductivo se basa en la idea de que el razonamiento deductivo sigue las reglas de la lógica formal. En este tipo de razonamiento se parte de premisas generales y se llega a una conclusión específica y necesariamente verdadera. En el razonamiento inductivo, a diferencia del deductivo, se basa en la generalización de observaciones específicas para llegar a conclusiones generales o probables. En este caso, la premisa no garantiza la verdad de la conclusión, sino que la apoyan o respaldan. En el razonamiento analógico se centra en que se basa la comparación de situaciones o casos similares. Implica identificar similitudes entre situaciones conocidas y desconocidas y utilizar esas similitudes para hacer inferencias o tomar decisiones. Un ejemplo sobre el razonamiento analógico es que en una escuela primaria la profesora está enseñando a los alumnos sobre los ecosistemas y para ayudarlos a comprender cómo funciona un ecosistema decidió utilizar una situación de la vida cotidiana que muchos de ellos conocían, una ciudad y sus calles. La profesora explicó que un ecosistema es como una ciudad donde diferentes elementos interactúan entre sí para mantener equilibrio. Y para ilustrar esto le pidió a los niños que imaginaran una situación hipotética en la que se construyera una nueva carretera en medio de la ciudad y cómo afectaría a los habitantes. Los alumnos comenzaron a analizar la situación utilizando razonamiento analógico. Y Pedro dijo, si construimos una carretera nueva, más personas podrían viajar rápidamente de un lugar a otro. Pero eso también significaría más tráfico, más contaminación y menos espacio para los árboles y los animales. Así que de alguna manera podría desequilibrar el ecosistema de la ciudad. ¿Verdad que sí, profe?
La profesora le dijo a Pedro que tenía toda la razón, que había hecho un razonamiento analógico, y lo felicitó y explicó que había utilizado este razonamiento entre dos situaciones de construcción de una carretera en una ciudad y el equilibrio de un ecosistema. Les recordó a sus alumnos que esta forma de razonar les permite comprender mejores conceptos complejos al encontrar similitudes y relaciones entre diferentes contextos.